¿Cómo describirían a un Servant en una palabra? Siempre intento tener una descripción así para cada Servant, pero encontrar la palabra indicada puede ser complicado. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y oh vaya que tenían razón. Bueno, es cierto, tal vez haya exagerado. O no lo hice. Y amar a alguien super universal son palabras mayores, así que vayamos directamente a ver su NP que llamó tanto la atención. Como efecto base, otorga un buff según el buff de performance que tenga nuestro Servant. Sé que no expliqué nada, así que mejor veamos esta imagen. Si un Servant tiene un aumento de performance quick activo, Yui incrementará su ataque. Si el aliado tiene aumento de performance arts, Yui aumentará su daño crítico. Y si el Servant aliado tiene aumento de performance buster, Yui aumentará el daño de NP de ese Servant. Aunque esto no se aplica si estos buffs son irremovibles, digamos por alguna mecánica de algún evento. Quiero recalcar que es un efecto base, porque aunque típicamente las copias adicionales de NP de Servant Support sean un sinsentido total, no me enojaría si saco a Yui NP2, aunque tampoco es algo que buscaría. En NP1 el aumento de ataque y daño de NP serían de 20%, y el aumento de crítico sería de 30%. Si no les parece suficiente, pues qué mensos, porque recuerden que siendo efectos del NP, se pueden spamear. Gracias a dos cosas. Primero, que como buena caster support tiene 3 cartas arts, haciéndonos más fácil formar cadenas arts con cualquier tipo de Servant. Segundo, porque con el 30% de batería para ella sola que tiene la última skill, y con el 20% de batería para todos los aliados que tienen la segunda habilidad, ella solita se recarga 50% de carga. Ahora, es cierto que si nuestros aliados no tienen los 3 buffs, el NP de Yui pierde efectividad. Primero descartemos el buff crítico, porque el buff Ars lo puede dar la propia Yui a cualquier aliado con la tercera habilidad, que por cierto, viendo la relación, esta habilidad también aumenta el daño crítico de un aliado, al igual que el NP. De esta forma Yui se hace una support de críticos más accesible, buffiendo los críticos de todas las cartas de un Servant hasta un 60%. Entonces, volviendo al NP, ya solo nos quedan los buffs Quick y Buster para poder acceder a todos los buffs. Y buenas noticias, es una combinación de buffs no tan rara. Okita Alter, Muramasa, Grey, Xian Yu, Artorias Ruler, Astarte son algunos Servants que tienen aumento de Performance Buster y Quick propios. Hay más, claro, como Da Vinci Ruler o Elena, que como semi-supports pueden dar los 3 buffs con una sola habilidad. Aunque claro, eso es situacional, y tendríamos que haber elegido de antemano esos Servants para una quest. Sería bonito que hubiera alguna support que pueda dar Performance Quick y Buster a un aliado. Skadi Ruler volviendo desde el olvido, bueno, no tan del olvido, pero ella es la support que buscamos si realmente queremos explotar el NP de Yui de manera fácil, a una skill de distancia, y conservando la formación de 3 supports para un Servant Quick. Tal vez los Quick no estaban tan muertos después de todo. La segunda habilidad da un 20% de batería a todo el equipo. La batería pues siempre se agradece, además genera 15 estrellas cada turno por 3 turnos, para aprovechar el 60% de daño crítico que estaría dando en total a un Servant. Reduce el ataque de los enemigos en 20% para dar más durabilidad al equipo, junto con la curación de la Overcharge del NP que inicia en 3000 puntos de HP. Y por último, aumenta el daño de NP de todos los aliados en 30%, que sumaría 50% con el buff del NP, quedándose solo a 10% de lo que daría un Black Rail sin maxear. Ahora, ¿recuerdan que podemos spamear esto? Pues fíjense, tiramos 2 veces el NP de Yui, se sumaría un 70% de daño para el NP de un aliado con un Buff Buster, prácticamente un Black Rail maxeado, que podemos combinar con un Black Rail propio, sumando 150% más otro 30% de la primera skill de Oberon, para tener un total de 180% de aumento de daño para el NP de un aliado, que luego buffaremos con la última habilidad de Oberon, para tener ahora sí un total de 360% de aumento de daño para el NP, sin contar las habilidades propias de un Servant. Ahora, si alguna vez necesitaremos todos esos buffs, pues quién sabe, tal vez sea pura ambición. Pero lo que sí es cierto es que, con el daño que puede sumar, podríamos dejar de necesitar un Black Rail para farmear quests de nivel 90 Plus y 90 Plus, y en su lugar podría haber una batería inicial de digamos 50%. Ahora, ¿por qué haríamos esto? Algunos de ustedes tal vez ya tengan algunos de sus Servant Support Bond 15. No tiene mucho sentido usarlos porque perdemos Bond. Yui con el daño que tiene podría reemplazar esa parte ofensiva del support, y una Craftenses podría reemplazar la batería.
y así tenemos un equipo renovado, listo para farmear Bond o lo que sea. Hago énfasis en esto porque pues es mi situación actual, y poder usar Servansars que hace meses que no usaba porque mi castor ya se jubiló, pues es algo refrescante. La efectividad de esto varía dependiendo de la quest, en algunas irregulares pues es inestable, mientras que en las tradicionales donde siempre encontramos 3 enemigos pues es una maravilla. También depende del servant al que estemos bufeando claramente. Yui es una support que puede ocupar el lugar de un support que nos falte o que ya esté jubilado. Por tanto el sistema doble Yui no existe, porque dependemos de los buffs Quick y Buster, y porque Castoria, Koyans y Scatterruler son muy buenas en lo que hacen. No tienen reemplazo alguno. La primera habilidad es solo para ella. Le da un Guts por una vez en 5 turnos. Recupera HP durante 5 turnos. Y es inmune a los debuffs por una vez en 5 turnos. Hagamos énfasis en los 5 turnos de duración, porque con los 6 turnos de cooldown que tiene, tendría un Guts y una curación pasiva casi siempre. Entonces tiene potencial para ser solos, aunque un servant de sus características no sea muy visto en eso, pero es viable. Primero por la durabilidad que tiene, con ese Guts y su curación pasiva, además de la reducción del ataque de todos los enemigos de la segunda skill, y de la curación de la overcharge del NP, con una curación de hasta 4000 puntos de vida por turno. Así tiene la ventaja de clase, no debería tener problemas para siempre tener vida. Segundo, tiene daño crítico propio de 60% por la segunda habilidad, que solamente en 30%, y que además le da el Performance Arts que en conjunto con el NP le da otro 30% de daño crítico. Con eso y con la ayuda de unos buenos command codes de curación, absorción de estrellas y críticos, recordando que tiene 3 cartas arts, sinónimo de spam de NP, que es sinónimo de buffs críticos y curación constantes, pues con todo eso, la idea de hacer un solo con Yui tiene más sentido. Ahora, Yui entra en clara desventaja porque rompe la regla de todo buen support, no depender de su NP, y Yui tiene gran parte de lo que es ahí. Bueno, no es malo en Challenge Quest, ahí típicamente siempre usamos todos los NPs, pero si es más caro, tendríamos que darle una batería y subirle la segunda main skill si queremos algo rápido. Y va lo mismo para el farm, donde además perdemos un espacio para una craft essence de bond, materiales, QP o lo que sea, y también consume más tiempo, al tener una animación más por cada run, aunque bueno, a eso les interesa más a los farms tryhards. Y ya para terminar, el cooldown de la segunda skill es de 7 turnos nivel 10. La skill es excelente, pero 7 turnos se me hacen mucho, sobre todo si estamos planteando un solo con Yui. El orden recomendado para subir las skills sería 3, 2, 1. Magecraft tiene buffs sólidos, tal vez un poco más orientado a los Servant Arts, pero los críticos son útiles para cualquier Servant. El Performance Arts también si tenemos algún crítico. Está en un cooldown razonable y más importante, es una batería para Yui que sí o sí necesita que esté al máximo. La segunda habilidad otorga una variedad de buffs que frecuentemente solo usaremos una vez en batalla. Sin embargo, la batería es importante para ella y para todo el equipo. De preferencia también debería estar nivel 10. Así al mismo tiempo generamos 10 estrellas más por turno, que todo equipo agradece igualmente. La primera habilidad está para Challenge Quest y solos. Ambos son eventos raros en este juego, al menos no muy comunes. Entonces la podemos dejar al final, aunque recuerden que cuando lo hacemos, será mejor que esté nivel 10, para que la ventana de tiempo de tener curación y guts a no tener curación y guts solo dure un turno. No hay mejor craft essence para un support que únicamente bond, UP o drop de algún material, y Yui sí es la excepción, y efectivamente una batería de 50% sería lo indicado. Es una batería que podemos encontrar en las sedes de eventos. La batería podría ser menor si le subimos la segunda pena skill. Esto hablando de farm, donde es mejor si usamos NP desde el turno 1 para hacer más daño. Mientras que para quests algo más complicadas, la generación pasiva de NP y estrellas sería lo mejor. Para los Common Codes, podemos priorizar la curación, aumento en la curación, inmunidad de debuffs, remoción de debuffs, aumento de daño de NP a los aliados o generación de estrellas, y algunos de críticos si queremos algún solo, sería un buen complemento para sus buffs propios. Yui fue realmente una grata sorpresa de este collab. Tiene muchas capacidades que digamos le haría la arma más interesante de este año, al menos por lo que llevamos hasta ahora. No está totalmente rota como podrán comprender, depender de su NP es un gran nerf que veo justo, es una estrellas después de todo, que por otro lado, es relativamente más fácil de sacar en el gacha. Es una opción más por si en algún futuro fantasioso nos dan otro ticket de CR limitado, y tiene menor costo dentro de un equipo,
que en el farm se agradece para poder llevar todas las de drop que queramos. Entonces, Yui es la mejor servant del banner, Simón. ¿Debería considerar tirar cosos por ella? También. Bueno, depende. Puede entrar dentro de cualquier equipo, y eso ya es algo muy bueno. Pero pensar que reemplaza a Castoria, Koyans, Skadi Ruler en parte, es una locura. Esas servants están directamente a otro nivel. Ahora, si pensamos de ella como un reemplazo de servants como Weaver, Reynes y demás servants que la gente pobre que no tiene otro support usa como tercer support, pues adivinen qué.